La familia michoacana está sembrando el caos en México. Comisarios, bienvenidos a un análisis profundo sobre la expansión violenta de la nueva familia michoacana. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una ola de violencia que ha dejado prácticamente paralizadas algunas regiones de México, desde Acapulco hasta Taxco en Guerrero, pasando por Uruapan en Michoacán y el Estado de México. La nueva familia michoacana ha sembrado el caos con secuestros, quema de concesionarias y ataques a las fuerzas del orden. Estos actos de extrema violencia han dejado a la población en estado de shock y han planteado interrogantes sobre la eficacia de las autoridades en la contención de este grupo delictivo. Algunos se cuestionan si es preferible que las autoridades guarden silencio como en Chiapas o que emitan declaraciones minimizando la gravedad de la situación, como sucedió en Tabasco. Mientras tanto, los integrantes de la nueva familia michoacana parecen recorrer las calles con total impunidad, sin que ninguna autoridad se interponga en su camino. ¿Hasta dónde llegará esta disputa entre grupos delincuenciales? ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar la seguridad de la población? ¿Están listos para explorar más a fondo esta situación preocupante? Entonces, empecemos. La expansión de la nueva familia michoacana, marcada por un aumento preocupante de la violencia, ha generado un clima de inseguridad palpable en diversas regiones de México. En Guerrero, específicamente en Acapulco y Taxco, la presencia de esta organización criminal ha paralizado la tranquilidad de los habitantes. Recientemente se reportó el secuestro de 2 agentes de la policía ministerial cerca de Taxco, un acto que evidencia la audacia y la impunidad con la que opera este grupo delictivo. Los ataques perpetrados por la nueva familia michoacana no se limitan a la privación de la libertad de autoridades locales, sino que también incluyen la destrucción de propiedades y la pérdida de vidas humanas. En Uruapan, Michoacán, se registró el incendio de concesionarias de automóviles, así como el asesinato de uno de los propietarios, un suceso que ha sembrado el temor en la población y ha puesto en evidencia la fragilidad del tejido social ante la violencia desatada por estos grupos criminales. Además de Michoacán, otros estados como el Estado de México y Tabasco han sido escenario de enfrentamientos armados entre la nueva familia michoacana y las fuerzas del orden. Estos actos violentos no solo representan un desafío para las autoridades locales, sino que también reflejan la complejidad del entramado del crimen organizado en México y la dificultad para contener su avance. Resulta preocupante la aparente impunidad con la que operan los integrantes de la nueva familia michoacana. En Taxco, Guerrero, considerada la capital mundial de la plata, la presencia de estos grupos delictivos ha generado un ambiente de temor y desconfianza entre los habitantes, quienes se sienten desprotegidos ante la incapacidad de las autoridades para frenar la ola de violencia que azota la región. Frente a esta situación surge el debate sobre la efectividad de las estrategias implementadas por las autoridades para combatir al crimen organizado. Mientras algunos cuestionan la conveniencia de mantener un silencio estratégico como lo hecho en Chiapas, otros abogan por una mayor transparencia y comunicación por parte de las autoridades, como ocurrió en Tabasco al catalogar los actos de violencia como actos propagandísticos. La expansión de la nueva familia michoacana y la violencia desatada en diversas regiones de México plantean un desafío urgente para las autoridades en materia de seguridad. Es indispensable implementar medidas efectivas que garanticen la protección de la población y el restablecimiento del Estado de Derecho en las zonas afectadas por la presencia de grupos criminales. La mañana de este miércoles, la comunidad de Tlamacazapa amaneció con la noticia desgarradora del hallazgo de los cuerpos de un comandante y un agente de la policía investigadora ministerial. Estos valientes servidores públicos fueron secuestrados el día anterior por hombres armados mientras viajaban en una camioneta oficial sobre la carretera que conecta Taxco con Pilcaya, cerca de Ixtapan de la Sal. Este acto de violencia brutal no solo ha conmocionado a la comunidad local, sino que también ha generado un profundo sentimiento de indignación y desesperación entre la población. Lamentablemente, este hecho trágico se suma a una serie de episodios violentos que han sacudido la región en los últimos días. El sábado anterior, hombres armados cegaron la vida de un conductor de una unidad de transporte público en la concurrida avenida Benito Juárez, cerca del centro municipal. Estos actos de violencia indiscriminada no solo cobran vidas inocentes, sino que también siembran el miedo y la incertidumbre en el corazón de la comunidad. Como respuesta a estas amenazas y actos violentos, los transportistas decidieron iniciar un paro de labores el domingo, denunciando las constantes intimidaciones recibidas por parte de la familia michoacana. Ante el temor latente y la preocupación por la seguridad de los estudiantes, las autoridades educativas se vieron obligadas a suspender las clases. El clima de inseguridad y terror que impera en la región ha generado un ambiente de desconfianza y zozobra
zozobra entre los habitantes, así como entre los padres de familia, docentes, directivos y supervisores escolares. La amenaza constante de la violencia y el crimen organizado ha paralizado a la comunidad, afectando no solo su seguridad física, sino también su bienestar emocional y psicológico. Es urgente que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. La impunidad y el reinado del terror no pueden ser tolerados en una sociedad democrática. Es necesario un esfuerzo en conjunto entre el gobierno, las fuerzas del orden y la sociedad civil para enfrentar y erradicar la violencia que amenaza la paz y la estabilidad de la región. La situación en Taxco y otras zonas de Guerrero ha alcanzado niveles alarmantes de violencia, lo que ha generado un impacto devastador en la vida cotidiana de los habitantes y en la economía local. La clausura de varios comercios y el descenso de las cortinas metálicas de numerosos establecimientos son un claro reflejo del miedo y la inseguridad que prevalecen en las calles. La ausencia del alcalde Mario Figueroa Mundo, quien se encuentra en España para asistir a la Feria Internacional de Turismo, ha dejado un vacío de liderazgo en momentos críticos como estos. La paralización del transporte en Taxco y Acapulco, donde el servicio fue suspendido desde el jueves 11 de enero, ha exacerbado la sensación de abandono y desamparo entre los ciudadanos. La presencia y el accionar de grupos delictivos como la Nueva Familia Michoacana han sumido a la población en un estado de vulnerabilidad constante, afectando no solo su seguridad física, sino también su estabilidad emocional y económica. El reciente incidente en Michoacán, donde un comando incendió 3 lotes de venta de automóviles de lujo en la carretera libre Uruapan-Gabriel Zamora, evidencia la brutalidad y la impunidad con la que operan estos grupos criminales. El propietario de los lotes afectados denunció que fue objeto de extorsión, siendo requerido el pago de una suma exorbitante de dinero bajo amenaza de represalias. Ante su negativa, los delincuentes no dudaron en perpetrar un acto de violencia extrema, incendiando 20 vehículos y disparando contra los trabajadores presentes en el lugar. Este incidente no es un caso aislado, sino que se suma a una larga lista de actos violentos que se registran en diversas partes del país, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. La impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades agravan aún más la situación, alimentando el ciclo de violencia y terror que oprime a la sociedad mexicana. La violencia desatada en el Estado de México y Tabasco en los últimos días ha dejado a la población sumida en el temor y la incertidumbre. En el Estado de México, específicamente en la zona cercana a la pista Tenango del Valle Ixtapan, elementos de la Secretaría de Marina fueron blanco de un ataque armado que resultó en la trágica muerte de un civil y en heridas para otro. Este acto violento pone de relieve la peligrosa situación de inseguridad que enfrentan las fuerzas del orden mientras intentan mantener el orden y la paz en la región. Por otro lado, en Tabasco, la noche del martes fue testigo de una serie de ataques coordinados que sembraron el caos y el terror en diversas localidades. En Macuspana, hombres armados incendiaron 2 camionetas y un camión de pasajeros en la colonia Lindavista, añadiendo más combustible a la espiral de violencia que ha envuelto a la región. Previamente, un grupo armado había irrumpido en los municipios de Tacotalpa, Jalapa y Teapa, desencadenando un clima de pánico entre la población local. A pesar de estos disturbios y actos de violencia, se ha informado que las autoridades han respondido con un despliegue de elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad, en un intento por restaurar la calma y restablecer el orden público. Sin embargo, la retirada de los hombres armados antes de la llegada de las fuerzas de seguridad pone de manifiesto los desafíos inherentes a la lucha contra el crimen organizado y la impunidad que prevalece en algunas regiones del país. La persistencia de estos episodios violentos subraya la urgencia de implementar estrategias integrales y efectivas para abordar las causas profundas de la violencia y garantizar la seguridad de la población. Es necesario un esfuerzo concertado entre el gobierno, las fuerzas del orden y la sociedad civil para enfrentar este desafío y trabajar hacia la construcción de comunidades pacíficas y seguras. La impunidad no puede ser tolerada y es fundamental que se haga justicia para las víctimas y que se brinde protección a aquellos en riesgo. El panorama refleja una realidad preocupante y compleja que se experimenta a diario en varias regiones de México. El conflicto en Tabasco no solo está vinculado a enfrentamientos entre grupos armados, sino que también se enmarca en disputas políticas dentro de los grupos hegemónicos del Estado. La presencia de facciones relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes de los Zetas agrega una capa adicional de complejidad a la situación. Resulta alarmante observar cómo estos grupos criminales continúan operando con relativa impunidad, incluso en medio de enfrentamientos políticos y disputas internas en el ámbito gubernamental. La falta de una respuesta frontal y efectiva por parte de las autoridades para contener y desmantelar a la Nueva Familia Michoacana, que parece gozar de amplios espacios de acción, resulta sorprendente y preocupante. Este fenómeno no solo representa
un desafío para la seguridad y estabilidad del estado de Tabasco, sino que también evidencia una debilidad estructural en el sistema de justicia y seguridad pública del país. La corrupción, la infiltración del crimen organizado en las esferas gubernamentales y la falta de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno contribuyen a la perpetuación de la violencia y la impunidad. Es esencial que el presidente y las autoridades gubernamentales tomen medidas concretas y efectivas para abordar la creciente violencia y la presencia del crimen organizado en el país. Es necesario que se implementen políticas públicas que no solo se centren en la represión de la delincuencia, sino que también aborden las causas estructurales que la alimentan, como la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades y el acceso limitado a la educación y los servicios básicos. Asimismo, es importante que se promueva una mayor colaboración y coordinación entre los diferentes niveles del gobierno, así como la sociedad civil y la comunidad internacional. La cooperación internacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado puede proporcionar recursos adicionales y experiencias valiosas que ayuden a fortalecer las capacidades del Estado mexicano para enfrentar estos desafíos. Bueno, comisarios, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la expansión violenta de la nueva familia michoacana. Espero que hayan encontrado este video informativo y esclarecedor. Si fue así, les animo a que se suscriban al canal para no perderse futuros videos y que dejen su like. Además, me encantaría escuchar sus opiniones sobre este tema tan preocupante y relevante. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación en Guerrero, Michoacán y otros estados afectados por la violencia de los grupos delictivos? ¿Cuáles creen que son las medidas más efectivas para abordar esta problemática? Déjenme saber en los comentarios. Gracias por su apoyo y hasta un siguiente video.